Pues antes de que vayamos a lo que realmente interesa, que es el webinar de Boris, que es un consultor dentro de la plataforma Woki, sí que queríamos aprovechar 5 minutitos para explicaros exactamente qué es, porque al ser una empresa totalmente nueva, pues probablemente no sepáis qué es qué es lo que hacemos y cómo podemos ayudaros, ¿vale? Entonces, antes de nada, voy a compartiros una pantalla de una presentación que os queremos explicar, insisto, de manera súper breve cómo os podemos ayudar y desde vuestro lugar, no el típica presentación ni rollo de nosotros, ¿vale? Entonces, digamos que para situaros hemos querido pensar en cómo sois la mayoría que podéis estar aquí o parte de los que estáis aquí, ¿no? Que muchos de vosotros tenéis un negocio, habéis creado vuestro proyecto y no siempre tenéis la experiencia o el control de absolutamente todas las áreas de lo que ocurre en una empresa e incluso cómo gestionarlo y ni muchísimo menos con una situación como la que nos ha tocado y nos está tocando vivir. Entonces, las dudas surgen constantemente y eso lo sabemos. Entonces, queríamos pensar cómo podemos hacer la vida muchísimo más fácil a los empresarios y a los directores de áreas de pymes si creamos un lugar donde podamos encontrar una respuesta empresarial a todas las dudas que van surgiendo, ¿no? Y no solamente eso, sino que pueda ser cuando quieras, desde tu lugar de trabajo, incluso en tu propio salón de casa y nunca mejor dicho en este momento en el que hemos estado confinados y a un solo clic, ¿verdad? Pues en este caso tenemos la oportunidad de traeros a un experto en el que puedas confiar y que se vaya a preocupar realmente de tu negocio como si fuera propio y como te preocupas exactamente tú. Y que además, por esta facilidad de acceso entre el experto y vuestra necesidad, se pueda realizar de una manera muy económica y no pagando grandes presupuestos como pagan las grandes empresas que siempre cuentan con apoyo externo, absolutamente el 100% de ellas con cierto tamaño siempre tienen que contar con ayudas de consultores externos y pagar grandísimas cantidades. Pues en este caso rompemos todas esas barreras trayendo precisamente esta empresa que insistimos que como es de nueva creación y está recién lanzada en España, sabemos que muchos de vosotros no sabéis qué es, se llama Woki. Y lo que queremos es ofrecer de manera 100% digital servicios donde podamos resolver los problemas empresariales que os puedan surgir, sobre todo de las áreas principales y claves de la empresa, que en este caso estamos tratando el área financiera, pero no solamente se trata esa, sino también áreas relacionadas con el marketing y las ventas, que también es un momento ahora súper importante y estratégico. Lo que tiene que ver con talentos y procesos, ¿no? Que a lo mejor esa incorporación de gente de ERTES, cómo lo hago, cómo gestiono la motivación de la gente con una situación tan complicada, la estrategia de tu empresa en épocas turbulentas como esta, y la innovación y, por supuesto, opciones como la internacionalización y poder exportar nuestros productos o servicios fuera, o incluso cómo gestionar, si tengo una idea de una startup, hacerlo de manera exitosa, ¿vale? Pues nosotros, la manera en que traemos esa plataforma de servicios, lo hacemos con 3 elementos que nos diferencian de otras opciones que pueda haber en el mercado, que no hay tantas. Y por supuesto, como lo hacemos, pues solo nosotros. Y en este caso, lo que hacemos es que invitamos a los consultores de uno en uno para que puedan entrar en nuestra plataforma. Cualquiera no puede estar y nos aseguramos muy mucho que las personas que están dentro de Woki pueden ofrecer el servicio que estáis buscando de la máxima calidad y, por supuesto, con garantías, porque buscamos y intentamos ver que efectivamente su experiencia esté contrastada. Además, en esa plataforma ocurre todo. No es lo típico que te ponemos en contacto y luego ya nos desentendemos de todo ese proceso, ¿no? Todo el proceso de consultoría se puede hacer dentro de la plataforma a través de Zoom, que ahora ya conocéis todos, pero existía en Woki previamente a esta situación, compartiendo documentos,
todo de la manera más segura, rápida y buscando que sea lo más cómodo para ti. Y luego, por último, que el equipo de Woki está para absolutamente cualquier duda, problema que pueda surgir, que a veces puede pasar, ¿vale? Estamos en Latinoamérica y ahora mismo estamos también en España. Y la última cosa con la que quiero que os quedéis es que nuestro propósito real es transformar un poco en positivo el futuro de la pyme española, sobre todo con el momento en el que vivimos, y por tanto y consecuencia favorecer la economía del país. Os vamos a dejar al final la manera de poder contactarnos o poder consultar cualquier duda, pero ya como último vamos a dar paso sobre todo a Boris, que yo creo que es la persona a la que habéis venido a escuchar. Entonces, os presento rápidamente a Boris. Boris Ackerman es un auténtico experto en finanzas. Lleva más de 20 años trabajando en las áreas financieras de las empresas y no solamente eso, sino que ha podido llevar y funcionar en épocas de máxima crisis durante todos estos años. Entonces, estabais segura que vais a poder aprender muchísimo, muchísimo de su experiencia y además que lo va a hacer de manera muy práctica, que es lo que al final la gente viene a escuchar, que es decir, vale, muy bien, pero yo cómo lo aplico en mi negocio. Entonces, Boris, por favor, todo tuyo. Vale, muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a todo el equipo de Woki, a Cristina, a Pablo, a Juan Francisco. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre el tema de cómo hacer para sobrevivir en tiempos de crisis, cómo defendernos. Estoy compartiendo la pantalla en este momento, ¿verdad? En mi presentación. Bueno, esta presentación se llama Herramientas financieras para mantener el negocio en tiempos de post-coronavirus. Estamos viviendo una época muy particular, en donde en muchos países se ha dado una crisis muy fuerte que no se esperaba. A diferencia de crisis anteriores, esta crisis no conlleva problemas estructurales de la economía, simplemente se desató porque cambiaron las reglas, cambiaron la forma de hacer las cosas y obviamente hay economías más vulnerables que otras. Ahora bien, mucha gente habla del macro, mucha gente habla todo el tiempo de, bueno, vamos a tener un decrecimiento, algunos sectores van a estar más afectados que otros, pero poca gente le da el foco correcto, porque tenemos que aterrizarlo al micro, tenemos que aterrizarlo al día a día de la empresa y cómo hacer dentro de una empresa para sobrevivir. Entonces, el día de hoy yo quería tocar el tema del fondo de maniobra o del capital de trabajo. El fondo de maniobra es como se le llama en España, capital de trabajo es como se llama en América. La diferencia es que en América se copian los términos del idioma inglés de los Estados Unidos desde hace muchos años y en Estados Unidos se llama Working Capital. De ahí viene el nombre de capital de trabajo. En España es fondo de maniobra. Pero bueno, vamos a ver entonces la presentación de estas herramientas. En primer lugar, vamos a hablar de la gestión de capital de trabajo. ¿Por qué el capital de trabajo es muy importante en estas circunstancias? Una razón muy simple. Las empresas quiebran porque se quedan sin dinero. Y esto es una gestión que hay que hacer con pinzas. Prácticamente funciona como un mecanismo de relojería, de alta relojería, y eso es lo que queríamos verificar hoy, cómo accionar ese mecanismo de alta relojería para no quedarnos en el camino, para que la empresa siga subsistiendo aún en momentos de altísimas dificultades. Boris, perdona que La te definición del fondo interrumpa. de Boris, maniobra, perdona que te dime. interrumpa un segundo. ¿Puedes ponerla en presentación? Yo creo que así será más grande Ah, para vale, claro. eso. Ahí mejor lo van a ver Ahora está mejor, yo bien. creo. Perfecto. Entonces, ¿qué es el fondo de maniobra? El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo circulante o el activo corriente y el pasivo circulante o el pasivo corriente. El corriente es todo lo que se ejecuta en menos de un año. El activo incluye efectivo, cuentas por cobrar, existencias, otros activos corrientes e incluye también, ¿verdad? Todas cuentas por cobrar a terceros o a personas no vinculadas a la operación directamente. Del lado del pasivo corriente tenemos las cuentas por pagar a proveedores, las deudas con bancos y otras cuentas por pagar y bueno, a veces tenemos deuda con el fisco. Ahora hay que ver lo siguiente, mis amigos.
¿Es bueno tener efectivo? La respuesta es sí, pero hasta cierto punto, porque el dinero tiene que estar produciendo dinero. Uno de los principios fundamentales de las finanzas es trabajar con poco y tratar de ganar mucho. Mientras menos tengamos de inversión y más le podamos sacar provecho, más eficientes somos. Entonces, ¿es bueno tener efectivo? Sí, hasta cierto punto. ¿Es bueno tener cuentas por cobrar? No, para nada, porque las cuentas por cobrar son el resultado de ventas que todavía no se han realizado, que todavía no se han vuelto efectivo. Entonces, es como una celebración donde algunos ya celebraron, pero todavía nosotros estamos al día siguiente con el dolor de cabeza de no poder cobrar, si queremos hacer un símil. Es bueno tener existencias. También es bueno porque si no, no atendemos el mercado. Pero lo malo de tener demasiadas existencias es que se nos pueden quedar frías, pueden quedarse sin vender, se nos pueden deteriorar, pueden pasar de moda o puede haber un cambio tecnológico que las afecte. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene lo que se vende. No hay que tener más existencias de las que realmente estemos seguros que podamos vender. ¿Es bueno tener otros activos circulantes o otros activos corrientes? La respuesta es no. Definitivamente, dicen por ahí que música pagada no suena cuando se trata de los prepagados, pero lo importante en los otros activos corrientes es ser óptimo. ¿Es bueno tener pasivos corrientes? La respuesta es sí, pero es que los proveedores tampoco son tontos. Los proveedores nos van a dar dinero hasta cierto punto. Entonces, hay que cumplirles también. Entonces, es bueno, es un buen mecanismo de financiación siempre y cuando honremos nuestras obligaciones a tiempo. ¿Es bueno deberle a los bancos o a las instituciones financieras? Sí, hasta el punto de que los intereses no nos coman. Entonces hay que hacer una buena ingeniería y calcular eso. Vamos a dar herramientas en ese sentido. Y es bueno deberle a otra gente. En la medida que nos financien, sí. Ahorita se ha puesto muy en boga deberle al fisco, financiarse con el fisco, pero eso puede ser una bomba de tiempo si no logramos cumplirle y no logramos cumplir esos pagos. Entonces, en esta estrategia de fondo de maniobra o de capital de trabajo, ¿verdad? Se tiene algo que se llama el ciclo del dinero. Las cuentas por pagar a proveedores o lo que pueden ser proveedores provienen de la compra de existencia, cuya venta genera cuentas por cobrar a clientes, de la cual se obtiene efectivo, con el cual se cancelan las cuentas por pagar. En palabras sencillas, se trata de un ciclo que vamos a ver en las láminas siguientes. El tema, los riesgos que se deducen son, me quedé sin dinero, y es muy grave quedarse sin dinero en una empresa, porque si me quedo sin dinero, no puedo pagar mis obligaciones y puedo ir a la quiebra. Entonces, ¿por qué me quedo sin dinero? Porque no cobré, mala gestión de crédito, de cobranzas, porque no vendí, una mala gestión del mercadeo, del marketing, del efectivo, de las existencias, o porque se vendió y se cobró, pero he dejado mucho dinero en la calle. A veces puede pasar que una empresa en crecimiento necesite más influjo de fondo de maniobra y no tenga suficiente. Otro problema puede ser, me quedé sin existencias para atender a la demanda, muy malo porque perdí ingresos a futuro. Y por último, puedo ser tan drástico en mis condiciones, tener unas condiciones de pago muy duras, cobrar todo de contado, y eso me hace no ser competitivo en términos de venta. Entonces, esto funciona como un mecanismo de relojería que hay que optimizar. Entonces, aquí está el ciclo, si lo queréis ver. Primero, de las cuentas por pagar a proveedores, ¿verdad? Arrancan las compras, con las compras obtenemos existencias o inventarios, las vendemos y eso se convierte en cuentas por cobrar, que está en el lado de clientes, en el flujo de efectivo. Luego, una buena gestión de cobranza genera efectivo y con eso pagamos. Al final, es un ciclo que se va cerrando. Y tenemos a dos entidades, a los socios que pueden aportar o pueden retirar dinero del negocio y a los bancos que también pueden prestarnos, pero lo van a tratar de cobrar. Entonces, el tratar de mantener ese flujo de efectivo es vital en la gestión de una empresa. ¿De dónde viene el dinero? ¿De dónde viene la pasta en las empresas? Bueno, las fuentes son la cobranza, también la financiación de los proveedores y la financiación de bancos. En otras palabras, no solamente lo que cobramos, sino que también los proveedores y los bancos nos pueden dar dinero. ¿Y en qué se usa? Se usa en efectivo, en función de necesidades de corto plazo, los gastos, los pagos,
en cuentas por cobrar, en clientes, porque de alguna manera financiamos, y en existencias o inventarios. ¿Qué quiere decir una estrategia financiera agresiva, una estrategia de financiación agresiva? Bueno, muy sencillo, que la empresa financia las necesidades de corto plazo, inmediatas, con dinero de corto plazo. Es decir, no tiene un colchón. Entonces, eso se ve gráficamente como que cada vez que tenemos una de estas ondas por encima de la línea roja, me puedo quedar sin dinero y tengo que salir a pedir prestado en el corto plazo. Eso puede ser una bomba de tiempo si las cosas van mal. Pero, sin embargo, es más económico en términos de manejo menos dinero y puedo trabajar de una manera más óptima. Una estrategia más conservadora implica que siempre voy cubierto. ¿Qué problema tiene ir siempre cubierto? Bueno, que gano lo mismo, pero tengo que tener más dinero invertido. En palabras sencillas, hay que buscar un equilibrio. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar el día de hoy. Entonces, hablamos de un ciclo y ese ciclo tiene varias gestiones que tenemos que ejecutar, ya lo dije, como el mecanismo de un reloj. Entonces, la primera gestión dentro de ese ciclo se llama crédito. Antes de entregar un inventario, antes de entregarle una mercancía a un cliente, ¿verdad? Tenemos que hacer una evaluación de crédito. ¿Qué quiere decir el crédito? Crédito viene de, la gente cree que decir crédito es prestar. No, no necesariamente. Crédito viene de la palabra creer. Cuando uno habla de un cable periodístico, ¿se le da crédito o no se le da crédito? Dar crédito es creer en eso. Y la creencia tiene que estar sustentada en realidades. La diferencia entre creer y tener fe es que creer implica estar convencido con algo que haya sido de alguna forma una prueba de esa verdad. Entonces, ya lo vemos, la palabra crédito viene de creer, se da crédito en la persona o empresa en la cual se cree. Y solamente se puede creer cuando se está bien informado. Si no, estamos hablando de fe. Y hay dos máximas en crédito, y yo las quiero decir antes de tomar cualquier decisión, y esto es un consejo a todos los empresarios. La primera es: quien la hace una vez, la hace dos veces. En palabras, es importante entender la trayectoria, no tanto de la empresa, sino de quienes la dirigen. Y ser muy cuidadoso con personas que hayan fallado, que le hayan fallado a los acreedores, y averiguar muy bien por qué. Y en segundo lugar, no se le debe dar más crédito a alguien de lo que esta persona pueda ganarse en un periodo de tiempo razonable. Porque si no, estamos tentando al demonio. Si le damos una cantidad muy importante en mercancía a una empresa que gane muy poquito, es muy posible que sus dueños desvíen parte de esa mercancía, la vendan y tomen ese dinero para ellos mismos. Entonces, es muy importante como máxima de crédito no dar más de lo que la persona se pueda ganar, que alguien tenga algo que perder. Si alguien no tiene nada que perder, es muy posible que esa persona incumpla. Obviamente se calculan indicadores, se calculan proyecciones, pero más que esos indicadores, más que sus proyecciones, hay que tomar en consideración factores cualitativos, y para mí estos dos son los principales. Aparte de la gestión de crédito va antes de la gestión de cobranzas o la gestión de cobro. Si no se hace una buena gestión de crédito, es muy posible que sea muy difícil después cobrar. Entonces, las dos funciones van muy unidas. La cobranza no puede ser algo improvisado. Requieren de mucha supervisión y de seguimientos constantes. Y es muy importante la labor proactiva. ¿Qué quiere decir ser proactivo? Ser proactivo es adelantarse a los hechos, no esperar a que se manifiesten los problemas. Si yo, por ejemplo, tengo en este momento una cartera importante de negocios que se dedican al retail, yo antes de que se me pongan en mora, yo debería de estarlos llamando, de ver qué van a hacer con las mercancías, de ver si necesitan alguna publicidad, algún apoyo para poder vender esas mercancías, porque si no, el riesgo no es solo del cliente, el riesgo es mío. Entonces tengo que tener una labor proactiva. Ser proactivo es no esperar a que se manifiesten los problemas, sino actuar con anticipación. Y una gestión inadecuada de cobranza pone en riesgo la operación de cualquier empresa porque me quedé sin cobrar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, evaluación crediticia previa,
es muy importante, yo hablo siempre de las responsabilidades compartidas, ¿verdad? La visión del portafolio y un adecuado proceso de gestión que tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir evaluación crediticia previa? Bueno, evaluar los clientes, evaluar también el historial. Recuerden que si me la hacen una vez, me la hacen 2 veces. Entonces, averiguar si la empresa ha tenido atrasos, el historial de pago. Muchas empresas se ponen al día simplemente para que se les entregue mercancía, para que se les entreguen inventarios, y eso es un error. Si una empresa incumple, a lo mejor se le puede dar algo, pero muy poco a poco y tiene que reconstruir ese historial. Por otra parte, cuando hablo de riesgos compartidos, hablo que el cobrador, quien gestiona la cobranza en una empresa, es por lo general la persona más débil, la persona, la última en tener poder dentro de la empresa. Entonces sí es importante que ventas esté involucrado en la cobranza. Yo tengo una frase que me gusta mucho decirle, que una venta es un regalo hasta el día que se cobra. Mientras no se ha cobrado, es un regalo. Cuando se cobra, puede empezar a hacer un negocio. El personal de ventas tiene que ser involucrado en la cobranza. La comisión se tiene que pagar, pero se tiene que pagar cuando se cobre, no sobre la firma del contrato. Y en casos importantes, la dirección o la gerencia tiene que estar involucrado. A veces, una simple llamada telefónica de un director, de un presidente, mira, nos vimos en el golf el sábado, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu señora? Ese tipo de conversación hace que fluya mucho más, de manera mucho más efectiva la cobranza. Por otro lado, el enfoque tiene que ser de portafolio, tiene que haber informes, esos informes tienen que ser recurrentes, semanales, quincenales, mensuales, entendiendo también orden de quiénes son los clientes que más me deben, no ordenado alfabéticamente, sino por el que me debe más, por el que tiene más atraso, por el que tiene más deuda con la empresa respecto a su capital. A lo mejor un cliente me debe 100.000 y tiene un capital de 50.000. Eso es mucho más peligroso que uno que me debe 200.000 y tiene un capital de 4 millones. Entonces, siempre hay que verlo y también evaluar la tendencia histórica. Es decir, tiene para la cobranza, y en algo que yo creo que vale mucho una asesoría, es en el diseño tanto de los procesos como de los informes de cobranza. Si no, un asesor puede generar muchísimo valor en romper esa recurrencia, esa monotonía y esa repetición de informes que no dan información suficiente. Entonces ya hablé de que es un proceso recurrente, emisión de reportes comprensivos que incluyan tendencias, principales deudores con atraso, plan de acción y seguimiento en casos críticos. ¿Y qué quiere decir un plan de acción? Un plan de acción son procesos. Un plan de acción tiene que tener la acción, una fecha de concreción y un responsable. Muy importante que tenga un responsable. Si un plan de acción no tiene un responsable, no es un plan de acción, porque se queda en el aire. Por eso tiene que haber responsabilidades en los seguimientos. Y acciones alternas como, obviamente, suspensión de envíos, aún con pagos al contado, porque si el cliente está en atraso, a lo mejor venderle de contado tampoco es buena idea, porque no nos va a pagar lo que está atrasado. Y por último, acciones legales. Digamos que esta es la última, pero si se hizo bien lo anterior, es muy poco probable llegar a las acciones legales. Luego vamos a hablar ahorita de las existencias o del inventario, ¿verdad? De nuevo, es parte de ese ciclo y es muy importante una buena gestión de compra. ¿Qué hay que comprar, señores? Lo que se mueve. Entonces, en palabras sencillas, hay que buscar lo que tiene salida. Parte de la gestión de inventario es evaluar qué se tiene, evaluar cuánto se vende de lo que se tiene y normalmente operan funciones tipo Pareto. Los Paretos son el 80-20. Normalmente el 20% de las referencias en un negocio representa el 80% del volumen de ventas. Entonces, eso es lo que tenemos que focalizar y esas son las ventas estratégicas. A lo mejor el otro 80% pesa mucho. Yo alguna vez fui director de un proyecto, de un trabajo de máster de una persona que después fue directora de una cadena de tiendas por departamentos. Y lo interesante en ese proyecto es que hacían una compensación entre margen y tiempo de rotación. Y lo vamos a ver después al final. Pero una forma de maximizar el ingreso es
quedándonos con algo que tenga una buena combinación entre su margen y su tiempo de rotación. Hay diferentes tipos de existencias. Vamos a hablar de tamaño óptimo de pedido, margen de seguridad y alternativas creativas en el manejo de inventarios o de existencia. Hay tres tipos de existencia: materias primas, productos en proceso y bienes terminados. Hay que tener de las tres, pero la más peligrosa obviamente son los productos en proceso, porque no terminan de ser algo que puedas mercadear, pero tampoco son necesarios como insumos. Entonces, ¿qué hay que tener? Hay que tener un proceso eficiente para no quedarnos en medio del camino. Un envase de un champú y aparte el champú son productos en proceso. Si no tenemos el champú dentro del envase, no vamos a tener el bien terminado. Entonces hay que ser muy óptimos en combinar ese proceso para que sea eficiente. ¿Es bueno tener materias primas? Bueno, sin ellas no se produce, pero todo tiene un coste financiero. Por otro lado, ¿es bueno tener productos en proceso? Sí, pero hay que mantener el mínimo necesario, porque hay riesgo de descontinuaciones, hay muchos riesgos involucrados. ¿Es bueno tener bienes terminados? Sí, eso nos da capacidad de mercado, pero tienen un alto coste financiero, porque son productos que están en el cliente o que están para despachar al cliente, pero tienen un peso muy fuerte en nuestro balance y mientras trabajemos con menos, mejor. Por otra parte, aquí está la ecuación del tamaño óptimo de pedido. ¿Tenemos que hacer pedidos grandes o pedidos pequeños? Bueno, en realidad el pedido va a depender, y podemos verlo en la ecuación, es 2RO sobre W, es la raíz cuadrada. Esto en inglés se llama Economic Order Quantity, que es la cantidad económica del pedido, de la orden. Entonces, fíjense, esto es directamente proporcional al número de unidades que se requiere, digamos, durante un año o un trimestre. Es directamente proporcional al coste de poner una orden. Mientras más caro es poner una orden, más grandes tienen que ser las órdenes. Y es inversamente proporcional al coste de almacenamiento, al warehousing cost. Entonces, el tamaño de pedido va a ir, si se demanda mucho, se pide mucho. Si el coste de poner una orden es muy alto, se pide mucho para hacer pocas órdenes al año. Y si el coste de almacenaje es muy alto, se hacen órdenes más pequeñas, ¿verdad? Por eso estamos partiendo la ecuación entre W. Por ejemplo, si se requieren 10.000 unidades de un insumo al año, la orden cuesta 5.000 euros y el almacenaje anual por unidad es de 500 euros, el tamaño ideal sería 447 unidades, la raíz cuadrada de 2 por 10.000 por 5.000 entre 500, y eso implica hacer la orden cada 16 días. Si nos mantenemos en esos tamaños de órdenes, vamos a ahorrar. Y es lo importante, tratar de ser óptimo. Y obviamente viene otro problema, pedidos grandes o pedidos pequeños. Normalmente el pedido pequeño mantiene más pedidos, menos existencias, pero se hace más veces. Entonces vamos a tener que pagar más transporte. El pedido grande, pagamos menos en transporte, pero pagamos más en almacenamiento. Y hay otra pregunta, una política agresiva implica el riesgo de quedarnos sin inventarios o sin existencias durante un tiempo. Una política conservadora implica llevar un colchón. Entonces, hay que pensar qué nos conviene más. Nos conviene más ante el cliente no tener el mercado surtido o nos conviene tener el mercado surtido. ¿Cuál es mi coste de ruptura de inventario? Es lo que hay que pensar. Otra cosa que hay que entender en esta gestión de inventario, antes de pasar a esta lámina que quiero hablarles, es que normalmente el inventario tarda un tiempo en venir. Y hay que tener también no solamente materiales en existencia, sino que también tenemos que tener materiales en camino o en proceso. Todo eso tiene que ser planificado porque si, por ejemplo, importamos o producimos, es normal que lo que estemos produciendo ahorita sea para dentro de 2 meses, 6 meses, en función a mi tiempo de rotación. Entonces, todo eso tiene que ser planificado como un engranaje de reloj para no correr el riesgo de quedarnos, de que se interrumpa mi cadena. Para esto hay fórmulas y hay optimizaciones que un buen asesor pone a disposición. Otra cosa importante y muy habilidosa, ¿por qué son tan buenos algunos negocios como los supermercados?
¿Cuál es el secreto, valga la marca, de un Mercadona o de un Lidl o de un Carrefour? Bueno, que tienen un tiempo de rotación muy corto. Por ejemplo, si yo quiero hacer 500% anual del tamaño de mi negocio, de mis existencias, bueno, ¿qué hago? Me gano el 15%, nada más. Se ve pequeño. Pero, ¿qué pasa si roto mi mercancía cada 13 días? O sea, si yo vendo toda la existencia del local en 15 días, yo estoy multiplicando por 6 en un año, estoy ganando el 500%, ¿verdad? Del valor de mi existencia. Entonces, una gestión muy habilidosa de inventarios es, a lo mejor no tengo un margen muy grande, pero tengo una rotación muy rápida. Es decir, quedarme con lo que se mueve rápidamente, con lo que tiene salida, y cada vez lo vamos a ver más en muchos negocios. Lo vemos, por ejemplo, en el tema del retail. Al final de la temporada venden todos que no ganen mucho para poder salir, para poder garantizar esa rotación de máximo 90 días. Otra cosa es el pago a los proveedores. ¿Hay que pagarles a los proveedores? Sí, hay que pagarles. Lamentablemente, los proveedores no son discapacitados. Los proveedores, al momento de la cobranza, nos van a querer cobrar. ¿Y qué quiere decir esto? Que es muy bueno financiarse con el dinero de ellos, pero es muy malo que si les dejamos de pagar, no nos entreguen la mercancía. Entonces, hay que cobrar rápido, hay que pagar lo más lento posible, pero los proveedores no son estúpidos. Entonces, si pagamos muy lentos, vamos a tener proveedores insatisfechos, se nos va a caer la credibilidad y el mayor riesgo son los suministros, nos van a dejar de entregar las existencias, las mercancías. Entonces, hay que ser consistente, ¿verdad? Entonces, si yo ofrezco pago a 30 días, el cheque o la transferencia tiene que ser exactamente a los 30 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo puedo estratificar esos corredores. Es decir, bueno, a los muy pequeños les pago rápido y me gano su confianza. A las cuentas grandes, como somos estratégicos para esos proveedores, negociar. Ojo, no hacer nada sin negociar primero, ¿verdad? Es decir, yo no voy a cambiar mis términos de pago al proveedor simplemente porque yo quise. Eso genera una muy mala impresión y si estás del otro lado, del lado de quien gestiona el crédito, te pueden cerrar el grifo. Ser grande, ser poderoso, no es una garantía para siempre. Los mercados cambian. Entonces, la seriedad debe ir por delante. Entonces, no incumplir por incumplir, por jugar con el dinero de otros, no es ni ético ni conveniente. La gente cree que, ay, es muy conveniente, le pago tarde, no pasó nada. No, no. Al final quedamos muy mal ante el proveedor y por ganarnos unos céntimos, ¿verdad? Podemos perder una relación que nos produce millones. Entonces, un ejemplo de pago, si yo logro negociar, si yo tengo este 80-20 y a todos les pago a 30 días, ¿verdad? Y tengo un negocio cíclico donde mis ventas se concentran, digamos, en el mes 12, al final del año, y del mes 1 al mes 19 yo estoy, digamos, vendiendo menos de lo que compro, yo voy a tener un ciclo negativo, voy a estar negativo en caja durante 11 meses y en el mes 12 sí que voy a estar positivo. En palabras sencillas, este es dinero que yo voy a tener que salir a pedir prestado, esos 11, pero, o a bancos, a lo mejor me sale más barato al banco que, porque el proveedor tampoco se va a cerrar, el proveedor probablemente me sube el precio. Ahora, si yo pago a todos los proveedores a 60 días, ¿verdad? Siempre voy a tener, fíjense, el primer mes egrese menos, pero ya el segundo mes empiezo a pagarle a 90 días y voy a tener menos efectivo, pero siempre voy a estar en azul. Pero lo importante en esto es no hacer nada sin haberlo concertado primero con el proveedor, con el vendedor. Otro gran secreto en todo esto es la deuda de corto plazo. Voy al banco, me financio o extiendo mi plazo con el proveedor o recorto mi plazo con el proveedor. Yo puedo utilizar una deuda de corto plazo, puedo también utilizar el famoso descuento pronto pago, pagar por adelantado para que me den dinero, pero esto es, de nuevo, son herramientas que hay que aprender a usar. Y yo, dentro de un ratito, vamos a presentar algunas hojas en Excel que nos van a ayudar a utilizar estas herramientas.
Entonces, las relaciones con los bancos son de muchísima importancia, ¿verdad? Es bueno tener muchas puertas abiertas en los bancos antes de que se presenten los problemas, porque la deuda a corto plazo nos puede salvar, nos puede sacar de problemas muy fácilmente. Entonces, es muy importante manejar relaciones con los bancos. Pero hay un tema que es básico, que es la verdad por delante. Los bancos saben más de nosotros de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué lo saben? Porque ven nuestras cuentas. Si ven el movimiento de cuentas y ven a dónde va y de dónde viene el dinero, saben cuando les estamos mintiendo y cuándo no. Entonces, es muy importante ir con la verdad por delante. Tener una buena relación a nivel humano, a nivel de empatía, saber qué es lo que quieren, darle la información que nos pidan, porque eso nos va a abrir puertas. Entonces, la gran pregunta en la gestión de la deuda a corto plazo viene dado con el famoso descuento por pronto pago, que es fundamentalmente, ¿pago y pido prestado al banco? ¿O qué hago? ¿Cómo manejo esta gestión de la deuda? Entonces, la formulita es muy fácil. Porcentaje de descuento sobre 1 menos el porcentaje de descuento multiplicado por 360 entre la diferencia en días me va a dar un valor. No nos compliquemos, no le tengan miedo a la fórmula. Por ejemplo, si viene un proveedor y me dice, mira, te doy 3%, ¿verdad? Si me pagas a 30 días y no a 90. O sea, si tú me debes 100, vas a pagar 97 nada más, ¿verdad? Pero me tienes que adelantar el pago 60 días, porque tu plazo normal es 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, 0,03 sobre 1 menos 0,03, 3% es el descuento, y 1 menos 0,03 es el precio menos el descuento. Eso multiplicado por 360 entre la diferencia en días me da el porcentaje. Ese porcentaje, en este caso, es de 18,56%. Si el banco, digamos, no tengo el dinero, y el banco me financia a menos del 18,56%, me es conveniente pedirle prestado al banco y pagarle a mi proveedor, porque hice dinero con eso, hice un arbitraje. El banco me prestó, digamos, al 10% o al 7%, ¿verdad? Y me gané una diferencia porque compré más barato y pude colocar la mercancía a un mejor precio. Pero cuidado, hay financieras, la gente se ciega y dice, bueno, es que voy a ir a la financiera porque estoy desesperado. No, primero hay que ver de dónde sacamos el dinero. O sea, hay que tratar de ser óptimos en esos algoritmos para ver cuánto me cuesta un dinero y cómo le saco mayor provecho. Entonces, desde el punto de vista del comprador, ¿verdad? El comprador puede tener el dinero o puede no tenerlo. Si no tiene el dinero, se compara con la tasa activa, ¿verdad? Si pago por adelantado y pido prestado, muy bien, me comparé con la tasa activa, ¿verdad? Si el coste de pagar por adelantado es menor que la tasa activa, entonces no me vale la pena pagar por adelantado. Si el banco me presta al 20, porque ya no, solamente puedo ir con financieras y las financieras son unos usureros, y me da ese 18,56, es preferible, ¿verdad? Decirle al proveedor, te pago, pero en los 90 días. Si tengo el dinero, bueno, me puedo comparar con la tasa pasiva. O puedo decir, bueno, yo crezco en mi negocio y si crezco en el negocio puedo sacar más dinero de allí. Yo puedo pedir un poquito más de mercancía. Por otro lado, desde el punto de vista del proveedor, igual. Me comparo con la tasa activa si no tengo el dinero y me comparo con la tasa pasiva, que es a la tasa a la cual puedo colocar si tengo el dinero. Entonces, de nuevo, hay que ver mi posición, si todavía tengo créditos con los bancos, si no los tengo y cómo maximizo ese ingreso. Entonces, ahorita quería enseñarles, ¿verdad? Unas herramientas en Excel, todavía tenemos unos 15 minutos y podemos jugar un poco con estas herramientas, ¿verdad? Con estas herramientas en Excel que son sumamente importantes porque nos dan una visión de lo que es este fondo de maniobra. La primera que vamos a enseñarles es, todas estas herramientas van a estar a vuestra disposición en mi página, después les doy el enlace, pero así funciona. Por ejemplo, yo aquí tengo la cantidad requerida anual, voy a poner esto un poco más grande. ¿Se ve? ¿Se ve mejor? Entonces, si yo tengo una mercancía de la cual requiero 120.000 unidades, mi coste de pedido es 5.000 y mi coste anual de almacenaje unitario es de 80,
mi tamaño óptimo de orden es de 3.900 unidades aproximadamente y tengo que hacer el pedido cada 31 días. Es decir, perdón, tengo que hacer 30 pedidos al año, es decir, cada 12 días el pedido. Ahora, ¿qué pasa si mi coste de pedido ya no es 5.000, sino 2.000? ¿Qué creéis que va a pasar? Bueno, va a pasar que mi frecuencia de pedido tiene que ser, ¿verdad? Mucho más rápida. Como me cuesta tan poco hacer el pedido, me cuesta tan poco dinero hacer el pedido, antes eran 5.000, ahora son 2.000, yo voy a hacer no 30, sino casi 50 pedidos al año. Ahora, ¿qué pasa si mi coste de almacenaje ya no son 80, consigo un almacén más barato donde pague 5 por año? Bueno, ahí sí hago pocos pedidos porque estoy cómodo, pago poco coste de almacenaje. Aquí nada más voy a hacer 12 pedidos al año, un pedido cada 30 días. Lo bueno de esta fórmula es que me permite optimizar mi manejo de inventario, mi manejo de existencia. ¿Qué debo hacer? Bueno, es un óptimo donde yo tengo varias variables, la cantidad de unidades que yo voy a requerir, el número de qué pasa si las unidades suben, si no son 120, sino 500.000 unidades. Manteniendo los mismos costes, bueno, que mi frecuencia de pedido va a ser 15 días, ¿verdad? Y hago 25 pedidos al año. Entonces, de nuevo, esto me permite hacer una optimización. Normalmente, si vamos a importar mercancías, normalmente lo que se busca es llenar un container y eso entra dentro del coste unitario del pedido. Entonces, el tema es analizar y tomar decisiones optimizando ese fondo de maniobra. Otro tema, lo que hablamos hace un ratito del coste del descuento por pronto pago, compararlo con un tipo de interés bancario. Entonces, aquí le damos la vuelta, vamos a ajustar un poquito porque estamos un poco complicados. Un segundo. Ahora se va a ver. Vale. Entonces, si yo quiero adelantar el pago en 30 días y ofrezco un descuento pronto pago de 5%, eso equivale a un tipo de interés del 63% anual, ¿verdad? Entonces, es muy atractivo para un cliente decirle, mira, te doy el 5%. Entonces, podemos jugar con esto. Lo importante es que la gente se dé cuenta del mensaje que estoy tratando de decir. Pero, ¿qué pasa? Yo si doy un descuento del 5%, para adelantar 30 días estoy pagando 63%. Pero ¿y qué pasa si el banco me presta a mí al 8%? Me vale más ir al banco y pedir prestado al 8%, ¿verdad? Porque 8 es mucho menos que 63%. Entonces, estos descuentos pronto pago, estos rapeles en los inventarios, hay que medirlos muy bien. Hay que ser hábil en todos estos manejos. Otra cosa, por ejemplo, yo quiero ofrecer un 25% anual o quiero ofrecer un 12% anual. Entonces, bueno, el descuento sería del 1%, ¿verdad? O yo digo, ¿en cuántos días quiero adelantar un pago? Si yo digo, bueno, esta gente nada más puede conseguir dinero con la financiadora. Es decir, con la financiera y la financiera te termina cobrando un 25% y mi descuento va a ser del 4%. Entonces yo le digo, bueno, adelántame el pago 60 días. O mi descuento va a ser del 2%, adelántame el pago 30 días. Entonces, esta herramienta me permite jugar un poco con las expectativas y me permite tener un poquito de inteligencia frente al cliente en minimizar esos plazos. Y por último, los días de rotación. Esto es mágico, ya lo vais a ver. Yo tengo aquí, esto es una ecuación muy sencilla. Fíjense la magia de esto. Yo a una mercancía, ¿verdad? Le gano 30. Y mi coste es 70, ¿verdad? Y yo quiero hacer un 400% anual. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo tengo yo que vender la mercancía? 40 días. Si se vende en menos de 40 días, ¿verdad? Bien. Si tardo más de 40 días, no voy a lograr alcanzar el 400% anual. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ganarme, normalmente esto es un caso que viene estos días, una gran tienda de descuentos por departamentos en los Estados Unidos, Walmart. Walmart hace normalmente un 30% de margen, un 260
20% anual de margen. Y normalmente ellos tienen aproximadamente, ¿verdad? Un 20%, un 25% el coste y el precio. Tendrían que rotar la mercancía en 46 días. ¿Saben en cuánto tiempo se vende un Walmart completo? En 30 días. Es decir, un Walmart completo se vende en 30 días y su margen está como en el 20%, 80%, ¿verdad? Y con 35 días de rotación, ellos hacen 260%. Entonces, ¿cómo se hace dinero en este mundo? Bueno, rotando rápidamente, aun cuando el margen no sea muy fuerte. Si os fijáis, Amazon tiene márgenes de aproximadamente 35-40%, entre 30 y 40% por el fulfillment. Es decir, ni siquiera manejan las existencias. Las existencias son de otros. Pero solamente por estar en esa plataforma están ganando el 35% sin invertir. Imagínense la cantidad de dinero que hacen, el pastizal que están ganando. Y la forma es viendo esta rotación sin prácticamente tener coste. Tienen ganancias enormes, el margen es brutal sobre mercancía o sobre inventarios que son de otros. Entonces, una forma de garantizar esto es, de nuevo, teniendo lo que tenga salida, rotándolo rápido y que eso me cubra a mí los gastos. Tengo otras dos herramientas más que les quería enseñar antes de pasar a la parte de preguntas, ¿verdad? Dime, Una Andrea. cosita, Boris, simplemente es para ver si podemos agilizar un poquito, que les dé tiempo a hacer alguna pregunta si es que la hay y Claro, no retrasar muchísimo más claro, no el te preocupes, las ¿vale? herramientas las vemos rápido. Vale, Vale, vamos a ver fenomenal. entonces este modelo gráfico del ciclo de fondos de maniobra para entender cómo es esta circulación. Vale, ¿se ve ya en pantalla? Andrea, ¿ha cambiado la hoja No, de cálculo? no, yo sigo No. viendo la anterior. Venga, sigues viendo la otra. Venga, entonces déjame compartir la otra. Vale. Ahora sí. Sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Entonces yo tengo una empresa que tiene un margen bruto de 10%, ¿verdad? Yo tengo aquí 4 tipos de transacciones. Cobra, compra, venta, cobro, pago, compra o gasto. Vamos a comprar 8.000. 8.000 euros. Entonces, fíjense qué ha ocurrido, ¿verdad? Me ha subido, ¿verdad? Las existencias y me han subido la roja es cuentas por pagar, la amarilla son las existencias. Me subieron ambas, ¿verdad? Luego, digamos que vendí 3.000, ¿verdad? Me ha bajado la existencia y luego de que vendí 3.000, todavía no he cobrado, ¿verdad? Cobré 2.000. Y luego gasté 500, ¿verdad? El gasto de 500, observen, si gasto 0, no pasa nada. Si gasto 500, lo que me baja es únicamente el efectivo, pero no se me afecta ninguna de las otras cuentas y voy a tener un beneficio acumulado de menos 200, que no está aquí. Lo que quiero es que vean. Boris, se te ha ido el sonido. Se te ha ido el sonido. ¿Puedes Vale, activar ahora sí. otra vez? Eso es. Disculpa, Andrea, le di al botoncito sin querer. Vale, lo que ha ocurrido es que tengo efectivo, pero estoy perdiendo. Mi margen, mi beneficio acumulado es negativo. Ahora, cuando yo pago, yo puedo hacer aquí una función de pagar, ¿verdad? Y digamos, pago 800. Va a bajar la línea roja, ¿verdad? Y va a bajar el efectivo. ¿Qué puede pasar? Si yo, puede ocurrirme que yo necesite, que yo esté en un momento en donde tenga que pagar mucho. Me exigen que pague 3.000. Observen que el efectivo se vuelve negativo, aunque me bajaron mis cuentas por pagar. Observen, esto es un ciclo, ¿verdad? Y el ciclo regresa del verde al rojo en la medida que yo voy pagando. Entonces, si yo más o menos puedo estimar lo que yo voy a comprar, lo que yo voy a vender,
yo puedo ver cómo voy a estar ubicado en estos 4 bloques al final de una semana o al final de un mes. Entonces, esta es una herramienta muy simpática en el sentido de poder planificar este flujo de fondos de manera gráfica y entender ese recorrido que vimos en el circuito, cómo va surgiendo. Entonces, recuérdense que todo esto nos ayuda. Ahora, ¿qué pasa si el margen no es 10%, sino 15%? Obviamente, mis ventas van a mejorar, mi posición, mi beneficio acumulado no es tan negativo, pero sigue siendo negativo. Entonces, el tema es saber manejar y saber planificar para no quedarme sin efectivo, o si me quedo sin efectivo, tener alguna fuente alterna como los bancos, pero poder seguir manteniendo este ciclo. Y el último modelo que quería presentarles en estos últimos 5 minutos es una herramienta que puede servir para cualquier empresa para planificar su flujo mensual. Voy a cambiar ahorita de pantalla a la nueva herramienta. Todo esto va a estar disponible para quien lo quiera en mi página web, que es cochinodinero.es. Y bueno, estoy a vuestra disposición igualmente. Fíjense lo siguiente, por la plataforma Woki para consultoría. Fíjense lo siguiente, tenemos que el mes inicial es el mes 1, tenemos una situación inicial, normalmente en mis modelos, las entradas son las celdas que están resaltadas en amarillo, ¿verdad? Tenemos un efectivo de 5.000, adelanto a proveedores, clientes, existencias, ¿verdad? Y tengo un total de activos corrientes de 18.000 y estos son mis pasivos corrientes 12.500. Este es mi fondo de maniobra, de nuevo, la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. En las celdas de aquí abajo, las amarillas, yo tengo todo lo que voy vendiendo, todo lo que voy gastando, mi margen, toda mi compra de existencias, de nuevo, yo relleno las celdas en amarillo, el porcentaje de interés si tomo financiación, ¿verdad? Y si recibo adelantos o si entrego adelantos. Y este modelo me permite planificar la caja durante un tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi margen no es del 40, sino del 20%? O sea, opero con un margen menor. Voy a copiar el margen durante todo el periodo. Bueno, observen, lo más importante que hay que ver aquí es la línea verde, el efectivo, caja y bancos. No se me hizo negativo. Pero ¿qué pasa si yo bajo mis ventas? Si mis ventas no son de 8.000, sino de 5.000, ¿verdad? Perdón, no son de 8.000 y 5.000, sino de 3.000 todos los meses. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Obviamente he bajado mis ventas, pero he dejado las compras intactas. Vamos a bajar también las compras, ¿verdad? Estoy diciendo que me gano el 20%, vamos a dejar las compras para mantener el inventario más o menos, 2.400 mensuales, pero estoy gastando 800 todos los meses, que es más que los 600 que me estoy ganando. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué ocurre? Observen cómo a partir del 7º mes me he quedado sin efectivo y mi efectivo comienza a ser negativo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, o subo las ventas, o subo el margen, ¿verdad? Porque si no, o bajo el gasto. Si no, estoy listo. Mi negocio no es bueno. ¿Qué pasa si yo bajando el margen al 15%, que se ve mal, ¿verdad? Logro levantar las ventas de 3.000 a 6.000. Tener que comprar 4.000, voy a tener que comprar 5.000 porque me estoy ganando menos, ¿verdad? Mensual. Esto también permite, por ejemplo, planificar temporadas. Si hay meses que vendo más que otros. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, ya no estoy tan negativo, aunque todavía tengo unos meses negativos acá. Es importante ver que esto me permite ver cuánto me queda en mi balance, me permite ver mi flujo de efectivo mensual. Aquí tenemos flujos de efectivos mensuales negativos casi todos los meses, que quiere decir que no me está dando el negocio para ganar, ¿verdad? Y también tengo mi resultado en días de cuentas por cobrar, días de inventario, tengo todos los indicadores. Entonces, bueno, esta hoja queda a vuestra disposición, ¿verdad? Para planificar vuestras propias empresas en su flujo de efectivo mensual, y yo mismo quedo a vuestra disposición para
cualquier asesoría a través de la plataforma Woki, en la cual estoy encantado de servir y me parece una iniciativa muy profesional y muy interesante. Y ahora, bueno, quedamos para cualquier duda, pregunta por el chat y de verdad que es un placer trabajar con todos vosotros. Bueno, Dime, Boris, pues Andrea. nada, muchísimas gracias. Gracias Creo a que ti. el contenido para aburrir, es decir, hay un montón de información que la gente va a poder ir filtrando como buenamente considere y poco a poco Sí. ir aprendiendo. Entonces, bueno, si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta, tanto por el chat o bien hacer alguna consulta a posteriori, por favor no os cortéis, incluso si alguno os apetece hacerla por el micro, porque queréis hacerle la pregunta directamente a Boris, lo podéis hacer. Creo que si Pablo no me regaña, no sé si se puede hacer eso. Pablo, ¿se puede hacer que la gente se quite que active el micro? Correcto, sí, ya yo lo habilito. Vale. Vamos a ver si alguien se anima, que nos Alguien se comente cómo anima. lo ha visto. Tiene un arranque de Creo que Evelyn nos pregunta la personalidad. página. ¿La página te refieres a la de Woki? La página No, sería... la mía Ah, personal, donde están las herramientas para jugar un poquito, se las voy a anotar en la hoja de cálculo para que la vean, es muy sencilla. Claro. Sí. Oye, sí, la verdad que, bueno, sí, sí se nota que el gobierno ha hecho todo lo posible, que incluso tenía una finanza bastante saneada que le han permitido tomar decisiones interesantes, o sea, de apostar un poco más que cualquier otro país de América Latina, o sea que da como lástima que con vamos a decir, Juan, Vale, se te fue el audio. esta es la página. Se te fue el audio, Juan. ¿Estáis viendo el nombre de la página? Sí, se ve perfectamente. Cochinoenero.es. Ahí hay una sección donde yo guardo todas las presentaciones que doy y ahí están las herramientas. O sea, mi idea es que la gente juegue con la herramienta, pero si tiene algo más complicado, oye, que nos llame, que entienda. Esto es, digamos que normalmente estas charlas tienen una intención de concienciar y de dar herramientas que le sirven normalmente al 80-90% de las personas, y eso es lo bueno, pero hay un 10-15% que pueden tener problemas mayores que necesitan entrar más en el detalle, y para eso estamos los asesores, para eso están las plataformas. Creo que es un ganar-ganar, ganamos todos, concienciándonos, adquiriendo un poquito más de conocimiento, pero también a la larga el principal ganador es quien está pendiente del conocimiento, porque es la única herramienta que le puede servir para salir adelante con su negocio. Vamos a un mundo cada vez más sofisticado, Andrea, vamos a un mundo donde cada vez la competencia va a ser más voraz, donde el tomar las mejores decisiones y entender mejor la información es lo que va a hacer la diferencia en los negocios. La realidad es que cada vez hay que perfeccionar todo más en todas Sí, las áreas, ¿no? Entonces hasta tienes el muy poco detalle. margen de error. Sí, sí, sí. O Eso es sea, totalmente fíjate, por cierto. ejemplo, la estrategia de precios. A veces vale más bajar el precio, ¿verdad? Terminas ganando más a un precio menor porque haces más volúmenes y garantizas la rotación. Es muy importante el tema de la rotación, del tiempo que dure tu dinero desde que sale de tu bolsillo hasta que regresa a tu bolsillo, ¿verdad? Ganar el 100% si el dinero te tarda un año en volver y tienes un volumen mínimo, ¿verdad? Es malísimo, ¿verdad? A lo mejor vale más la pena tener un margen menor, ¿verdad? Pero garantizando que ganes el 300 y el 400% por la rotación. Obvio, esa ganancia no es que te vas a quedar con ese dinero, porque mucho se va a gastos también. Manuel, ¿querías preguntar algo? Manuel. Sí, aquí está el micro. Sí. No sé si nos oye. Vale. Pero bueno, Andrea, estamos a disposición, estamos a disposición Pues de la gente. sí, simplemente que sepáis, para no dilatar muchísimo más, hemos hecho un descuento para que podáis probar cómo es esta asesoría con Boris en vuestro caso particular, porque yo entiendo
entiendo que un webinar da una información fantástica para enfrentarnos a ciertas áreas que a lo mejor se nos escapan, pero no hay nada como poder contar con la ayuda de un consultor que se dedique realmente a pensar en tu caso concreto, ¿vale? Entonces, a todos los que os habéis registrado en el webinar de Woki, os vamos a pasar, después de este webinar, os vamos a pasar un email con el contenido y, por supuesto, con ese descuento de un 30% de una consultoría puntual, o bien, si queréis algo un poquito más en profundidad, lo podréis hacer. Y espero que os haya gustado. Que estamos aquí disponibles para lo que queráis y nada más. Desearos muchísima suerte en el área, en este caso financiera, que sí que se necesita. Yo diría que es un área crítica y obviamente una cosa que yo creo que hay que tener es una visión global. Normalmente la gente cree, en muchas empresas, por temas de cultura, creemos que trabajamos en silos aislados, donde aquí está marketing, aquí está planificación estratégica, aquí está finanzas, aquí está recursos humanos, y todo debe ser parte de una estrategia única y coordinada. Finanzas es una pieza, creo que no te puedo decir que es la menos importante, porque yo soy del área de finanzas. Tampoco voy a decir que es la más importante, pero es una pieza importante porque se trata del dinero. Y eso hay que saber optimizarlo y saber llevarlo con bastante inteligencia y bastante habilidad. E insisto, el llevar los números, el planificar los números antes que el problema reviente, el llevar un control, el tener información, es valiosísimo y puede ser decisivo en la supervivencia y en el éxito de la empresa. Entonces, mi consejo es prestarle atención, hacerlo con inteligencia y entender cuál es el problema de fondo, si mi problema es de ciclo, si mi problema es de precio, si mi problema es de coste, si mi problema es de demanda, si mi problema es de acumular demasiada existencia, si mi problema es de cobranza. Entonces, primero detectar el problema y luego fijar una estrategia adecuada, ya sea en cobranza, ya sea en optimización de precios, en decantación de lo que yo debo vender y no. Y todas estas herramientas ayudan en ese sentido, Andrea. Y bueno, ha sido un verdadero honor y un placer trabajar con vosotros. Te agradezco a ti, le agradezco a Pablo, le agradezco a María del Carmen, a Francisco, y bueno, estoy como siempre a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los asistentes por dedicarnos vuestro tiempo y espero que os haya servido. Un abrazo. Gracias, igual. Hasta luego.